Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Noisevis. En esta ocasión les quiero mostrar los trabajos que han sido realizados en el taller al frente de la planta alta. Son trabajos que realizó una constructora que cuenta con los recursos humanos y el conocimiento para llevarlos a cabo. Estos trabajos son la demolición de la losa del techo dañado, la demolición del muro, la puerta y la ventana entre el taller y el balcón, la elevación de la altura de la puerta para hacer más cómodo el ingreso al taller, la construcción de la nueva losa del techo con el sistema losacero, y por último, la colocación de una estructura de herrería a la orilla del balcón, sobre la cual en un futuro se colgarán macetas con plantas para lograr una celosía verde. Así se veía originalmente el taller al frente de la planta alta desde la calle. Se removió primero la marquesina de policarbonato y la estructura de herrería que la soportaba. Y dentro del taller se comenzó con la demolición del techo. Este techo sí resultó ser una losa de concreto y requirió mucho trabajo demolerla. Para demoler esta losa se requirió un mazo, un rotomartillo de suficiente potencia y una moladora para cortar las varillas. El trabajo lo realizaron 2 personas y tomó alrededor de 2 semanas. Se colocó una malla resistente en el borde del balcón para evitar que los escombros cayeran a la calle. Una vez demolido todo el concreto de la losa, se fue cortando el emparrillado en segmentos fáciles de manipular con ayuda de una moladora. La parte del muro arriba de la puerta también fue demolida para elevar la altura de la entrada. Se nivelaron los muros y se colocaron las vigas de acero que soportarán el nuevo techo. También se colocó la cimbra para el colado de la nueva cadena que mantendrá la estructura unida. Aquí también se dejó una pendiente mínima para permitir que el agua de lluvia escurra hacia el patio interior. Dado que el muro, la puerta y la ventana entre el taller y el balcón serán demolidos, se colocó una viga de acero como nuevo soporte de ese lado. La nueva cadena, bastante más elevada que la anterior, se convierte en el nuevo dintel para la entrada. Aquí el muro, la puerta y la ventana entre el taller y el balcón ya han sido demolidos. Esta es la estructura de herrería que todavía debe ser fijada a la orilla del balcón. Aquí se ve la estructura de herrería ya montada a la orilla del balcón. También están montadas ya las láminas de acero que soportarán la losa de concreto. No sé si es difícil visualizar que sobre las barras horizontales de la estructura de herrería irán colgadas macetas con plantas. Eso le dará mucha vida al balcón. Aquí se ve la cimbra para el colado del concreto, el cual se hizo con una revolvedora y una bomba de cemento. Y así quedó la losa de concreto. La pendiente del techo se aprecia muy bien contra el muro de la derecha. Para no tener que montar después otra marquesina, la nueva losa se extiende aproximadamente 1 metro hacia el patio interior. Al elevarse la altura del techo, fue también posible elevar la altura de la entrada. La elevación del techo también le da al taller una sensación de amplitud y ayudará sin duda a mitigar el calor en los veranos. Aquí les muestro también la elevación de las otras 2 entradas en la planta alta que olvidé mostrarles en el video anterior. Esta es la elevación de la entrada del baño común y esta es la elevación de la entrada del taller al fondo de la planta alta. Aquí incluso se hizo ya el emboquillado de la puerta. Y así se ve ahora el taller de la planta alta desde la calle. Ese es el avance que se lleva en los 2 techos. Todavía faltan algunas cosas por hacer. Se va a poner un piso de loseta cerámica sobre los 2 techos para no tener que impermeabilizarlos. Y en general, en toda la obra queda aún mucho por hacer y mucho por mostrarles. Así que no se pierdan la próxima entrega. Nos vemos pronto.